Hola y bienvenidos. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema que dejamos la clase pasada, que es el tema de la capa de aplicación. Entonces, bueno, lo que vimos la clase pasada, para recordar un poquito, son los principios de las aplicaciones de red, un poco cómo funciona y cuál es la filosofía que hay detrás de la capa de aplicación y pues las funciones que ella tiene dentro de el modelo por capas que estamos estudiando. También vimos, obviamente no vimos completo el protocolo, pero vimos cómo funciona el protocolo HTTP y pues todo lo que vemos en el World Wide Web. Hoy vamos a ver cómo funciona el sistema de transferencia de archivos, el protocolo de transferencia de archivos que se llama FTP. Vamos a ver el correo electrónico y pues sus protocolos asociados, SMTP, POP3 y un poco de IMAP. Y finalmente vamos a ver uno de los protocolos que yo creo que es uno de los protocolos fundamentales de Internet, que es el servicio de nombres, el DNS. Entonces, bueno, empecemos. Entonces empecemos con el protocolo de transferencia de archivos. ¿Para qué sirve el protocolo de transferencia de archivos? Y su nombre pues muy bien le indica, es un protocolo diseñado para transferir datos y generalmente datos, archivos de un tamaño considerable de un computador a otro. Este protocolo sigue también el modelo cliente-servidor, como la mayoría de protocolos que hemos mencionado aquí, y su especificación la pueden encontrar, y si quieren profundizar un poco más en cómo funciona realmente el protocolo, entonces les aconsejo que revisen el documento RFC 959. El servidor FTP utiliza por lo general el puerto 21 para hacer las transferencias de datos. Entonces aquí vemos en la diapositiva, la idea es que tenemos un cliente, ¿sí?, que es donde está el usuario, tenemos la interfaz de usuario, que es el programa en el que controlamos el FTP, y el cliente FTP se conecta a un servidor donde hay un sistema de archivos remoto, donde están los archivos, el archivo que queremos descargar o los archivos, y a través de este protocolo entonces vamos a poder lograr la descarga. Claro, con otros protocolos también, como lo es HTTP, también podemos descargar archivos, pero este protocolo específicamente FTP está diseñado para esa labor, entonces va a tener muchas ventajas, ¿sí?, y funcionalidades sobre lo que tiene HTTP. Entonces en muchos casos se recomienda para hacer estas descargas no usar HTTP sino usar FTP, pero igual pues como lo podemos ver pues también, y como lo hemos probado seguramente, también podemos descargarlos con otro tipo de aplicaciones. Entonces básicamente lo que hace FTP, si vemos aquí en la gráfica como está enmarcado en el modelo TCP, el modelo TCP/IP, entonces un protocolo de nivel de aplicación que corre sobre el protocolo de capa de transporte TCP. FTP tiene una característica interesante, y es que él separa en dos canales diferentes las conexiones de control y las conexiones de datos. Entonces, el cliente FTP, ¿cómo funciona esto? El cliente FTP inicialmente contacta al puerto 21, al servidor, diciéndole que se quiere conectar. En algunos casos es necesario realizar algún tipo de autenticación. Una vez se haga esta conexión, entonces se va a utilizar este puerto 21 y el canal que está establecido a través de este puerto se va a utilizar para hacer el control de la comunicación. Cuando ya se quieren descargar archivos y hacer este tipo de transferencias, entonces lo que se utiliza es el puerto 20, ¿sí? Entonces vean que es algo que interesante, no es como el HTTP, por ejemplo, que utiliza solamente el puerto 80 para hacer las comunicaciones, sino el FTP utiliza el puerto 21 para controlar la aplicación y mandar todos los comandos y cerrar la conexión, autenticarnos y todas esas cosas de control, y el puerto 20 ya se utiliza para hacer la transferencia de datos como tal. Bien, entonces eso es lo que es básicamente el FTP, ¿sí?
La aplicación FTP la pueden encontrar también generalmente en todos los sistemas operativos viene el comando FTP y pueden buscar servidores FTP en la red a través de la web, utilicen Google y ahí pueden hacer estas pruebas. Como ya vieron en uno de los videos que se cargó en una de las semanas anteriores, hay una aplicación que vamos a utilizar mucho que se llama Wireshark, que es un analizador de protocolos. Entonces es una buena idea que ustedes en su casa miren y utilicen la aplicación y con el analizador de protocolos vean cómo se está efectuando la transferencia y qué es lo que está sucediendo por debajo de la red. Bueno, entonces ahora continuemos con el servicio de correo electrónico, que es uno de los servicios que más se utilizan en este momento en Internet. Aunque claro, ha perdido un poco vigencia con el nacimiento de las redes sociales, pero también es un protocolo que se utiliza mucho y pues ha aportado mucho a las comunicaciones a través del ciberespacio. Entonces el correo electrónico tiene tres componentes principales. Uno es el agente de usuario o cliente de correo, que es el que utilizamos para hacer las descargas de correo, que puede ser una aplicación dura, como puede ser el Outlook, el Audora o Thunderbird, o también puede hacerse a través de una interfaz que corra sobre HTTP. Tenemos el servidor de correo, ¿sí?, que es donde se almacenan los correos, donde llegan nuestros correos y el intermediario que nos va a permitir a nosotros también enviar correos electrónicos, y todo esto se comunica a través de un protocolo que es muy importante que se llama el Simple Mail Transfer Protocol o SMTP. Algo que es bien importante y es que los mensajes cuando salen se lo recibe el servidor y él es el que se encarga de hacer toda la gestión para que lleguen al servidor o que tiene la dirección, que aloja la dirección de correo a la que le estamos enviando. Entonces, si por ejemplo mi dirección es, por decir algo, daniel@poli.edu.co y yo le quiero enviar un correo a anita@universidad.edu.co, entonces yo a través de mi cliente de correo escribo la dirección de Anita, escribo el mensaje que le quiero enviar, le digo enviar al cliente de correo, pero vean que él no es el que se encarga de hacer llegar hasta el final, hasta el servidor donde aloja la dirección de correo de Anita, no va a ser el cliente. Yo lo que hago es, mi cliente se comunica con mi servidor local, el que yo tengo configurado, le hago entrega del mensaje donde dice que eso va dirigido a la dirección anita@universidad.edu.co y ese servidor es el que se encarga de hacer el relevo y el envío del mensaje hasta que llegue al servidor que aloja la dirección de Anita. Anita no va a recibir el correo inmediatamente, lo va a tener el servidor. Ella tiene a través de su cliente que decirle explícitamente que recoja los mensajes que le han llegado, y cuando haga esto ella se va a conectar a su servidor, que es donde está almacenado el correo que llegó, y allí va a poder descargar el correo a su cliente, a su agente de usuario, y poder ver el mensaje que yo le envié. Y lo pues mismo ocurre si ella quiere responderme, y eso es más o menos cómo funciona, ¿sí?, superficialmente el protocolo SMTP. Entonces en el servidor de correo tenemos pues varios componentes. Uno es el buzón, ¿sí?, que me discrimina para cada usuario, ¿sí?, cada usuario que tenga cuenta de correo ahí, en el buzón va a poner todos los mensajes dirigidos a ese usuario específicamente. También hay una cola de mensajes, que es algo que es muy importante, y es, como les acabo de decir, el cliente no es el que se encarga de hacer el envío directo del correo, sino es el servidor. Entonces muchos clientes pueden estar queriendo utilizar el servicio de envío de correo, entonces él tiene una cola de mensajes que va enviando uno a uno a sus destinatarios. Y el protocolo SMTP finalmente es el que se utiliza para que los servidores hablen entre ellos y hagan el intercambio de mensajes. Bien. Entonces la especificación del correo electrónico está en el documento, en el RFC 2821. También, si les interesa profundizar acerca de este protocolo, entonces les aconsejo que miren
detalladamente este documento. Eso sí les advierto que es un documento que es bastante largo, porque aunque funciona transparentemente para nosotros, el protocolo SMTP es uno de los protocolos más complejos y que más funcionalidades tiene, cosa que nosotros no vemos, pero pues está implementado ya en las capas inferiores. Entonces, SMTP utiliza el protocolo TCP para hacer la transferencia de manera confiable de mensajes entre servidores y utiliza el puerto 25 para esto. Este puerto 25 se utiliza como convención. Hay transferencia directa, que es cuando el servidor envía el correo directamente de un servidor, pero también hay transferencia por relevos. Muchas veces, cuando uno envía un correo, ¿sí? Digamos, yo me conecto a mi servidor de correo, hago que le envíe el correo y lo va a enviar uno, por ejemplo, a una dirección, otra vez con la de Anita, anita@ingeniería.universidad.edu.co, ¿sí? Entonces, muchas veces dentro de una infraestructura de red, cuando es muy grande, existen varios servidores de correo que sirven para discriminar entre los diferentes nombres de dominio. Entonces, mi servidor de correo va a poder hacer el envío, de pronto no directamente al servidor ingeniería.universidad.edu.co, sino va a conocer el servidor principal de universidad.edu.co. Entonces, él va a hacer el envío a este servidor. Cuando llega a este servidor, él va a ver que él no tiene la casilla de correo, sino que va a estar dirigido a ingeniería, al servidor de ingeniería dentro de ese mismo dominio. Entonces él va a ver, vean, aquí hay otro servidor que va a manejar el correo de ingeniería y entonces él va a hacer un relevo para que llegue al servidor donde ya está el buzón de Anita, que es el destinatario del mensaje. Para la transferencia de los mensajes, este protocolo tiene tres fases. Una se llama el handshaking o apretón de manos, que es para establecer la conexión donde el cliente o el servidor, según sea el caso, se identifica. Luego se transfieren los mensajes y finalmente se cierra la conexión. La interacción está hecha en base de comando-respuesta. Y algo bien importante, y es que el protocolo SMTP solamente acepta texto ASCII, es más, texto ASCII de 7 bits. Entonces esto también va a ser un problema cuando uno quiera hacer transferencia de datos binarios, pero ya veremos cómo se solucionó esto para poder convertir esos datos binarios en un formato que pueda ser transmitido a través de este protocolo. Entonces miremos este escenario en el que Alicia envía un mensaje a Beto. Entonces Alicia utiliza su agente de usuario para escribir el mensaje, que es más o menos lo que hemos explicado. Entonces quiere escribirle a Beto, entonces pone bob@algunauniversidad.edu. El agente de Alicia envía el mensaje a su servidor de correo y el mensaje es puesto en la cola de salida. Aquí vemos la secuencia de los eventos. El lado cliente de SMTP abre una conexión, ¿sí? Aquí el mensaje de Anita va a estar en la cola de correos y el servidor, cuando ya llegue a ser en el momento que deba ser enviado el mensaje, se conecta en modo cliente al servidor de correo donde está alojada la dirección de Beto. Bien, luego Beto, cuando quiere recibir sus mensajes, lo que hace es, a través de su cliente, conectarse al servidor para descargar el correo electrónico. Entonces esto es una forma que lo ilustra mucho mejor. Entonces miremos aquí, por ejemplo, lo que ya pasa tras bambalinas, lo que no vemos y lo que hace el cliente de correo o el servidor cuando envía el correo. Entonces esto es parte del protocolo. Entonces, por ejemplo, hacer una conexión al puerto 25, y eso lo pueden ustedes probar si ustedes tienen un servidor de correo, ¿sí?, que utilice el protocolo SMTP. Cuando uno utiliza clientes web con cuentas como Yahoo, como Gmail, como Hotmail, en este caso no vamos a poder interactuar directamente con el servidor SMTP, sino todo se hace a través de su infraestructura, de la infraestructura de estas compañías, y usamos el cliente de correo que ellos nos proveen a través de la interfaz web.
Pero digamos si utilizamos un cliente duro como Firefox, como Thunderbird o como Eudora o como Outlook, seguramente vamos a poder tener interacción directa con el servidor SMTP. Entonces uno puede hacer esta prueba y esta es una prueba que ustedes podrían hacer. Por ejemplo, si su servidor se llama hamburger.edu, entonces con el comando telnet pueden conectarse a este servidor al puerto 25 y pueden hacer esta comunicación. El servidor les va a mostrar este mensaje donde les dice que se han conectado al servidor hamburger.edu. El cliente va a decir: hola, yo soy crepes.fr. El servidor le va a responder: hola, bienvenido al servicio de correo. Y aquí empieza, este es el handshake, esta parte es el handshake, y aquí viene la parte del envío del mensaje. Entonces aquí se dice el mail, y esto es parte del protocolo, mail from, para Alicia en crepes.fr. El servidor responde: listo, acepto, es un mensaje válido y es una dirección válida. El RCPT es el remitente del mensaje, es decir, quien lo está escribiendo. En este caso va a ser bob@hamburger.edu. También este va a ser el mensaje del protocolo que dice que el comando se ejecutó exitosamente. Y después viene la parte ya importante, que es donde viene finalmente el contenido del mensaje. Entonces, para comenzar el contenido del mensaje en el protocolo se le especifica el comando data, que dice: voy a empezar a escribir el mensaje. Entonces hay que escribir, y esto es lo que pone el servidor: para terminar el mensaje debe terminar con un punto solo en una línea, y eso quiere decir: listo, hasta aquí llega el cuerpo del mensaje. Entonces, por ejemplo, este es el mensaje de "Do you like ketchup? How about pickles?", ¿sí? Si le gusta la salsa de tomate y los pepinillos, eso es el mensaje. Y al poner punto, vean que dice que ya el mensaje se aceptó para ser enviado. Eso no quiere decir que se haya enviado automáticamente o inmediatamente. Si hay una cola de mensajes que se están enviando, y eso pasa en servidores que son muy congestionados, que están muy ocupados porque mucha gente los está utilizando, entonces el mensaje en ese momento va a pasar a la cola de envíos. Para terminar esta comunicación se le debe dar el comando quit y el servidor debe aceptar esto. Entonces vean que estas son las etapas que se describieron para el servicio de correo. Vean que esto también funciona como comando respuesta, y aquí se ve pues muy bien cómo funciona pues el modelo cliente-servidor para esto. El formato de mensajes de correo está especificado también en el RFC 822, y algo que es importante, y es que el sistema de correo electrónico no es solo el protocolo SMTP, sino hay muchos protocolos que están asociados. Entonces van a encontrar que hay muchos documentos RFC que especifican diferentes cosas dentro de todo el sistema de correo electrónico. Entonces, por eso les digo que es uno de los servicios que son más complejos de los que están de los que se utilizan en la internet. Un mensaje consta de dos partes, y es el encabezado y el cuerpo del mensaje, que es donde va el mensaje como tal. Aquí también, cuando uno manda archivos adjuntos o attachments, también hacen parte del cuerpo. Recuerden que el mensaje solo recibe caracteres ASCII. ¿Bien? Entonces esto es algo que es bien importante, porque entonces uno se pregunta: bueno, y si yo quiero mandar una imagen no contiene caracteres ASCII únicamente, también contiene otro tipo de caracteres que no hacen parte de esa tabla. Igual no es un archivo de texto. Inicialmente el servicio de correo, igual por eso funciona así, hace ya más o menos en los años 70, cuando se especificó, era solamente para intercambiar mensajes de texto, porque vean que en ese momento no existía el World Wide Web. Entonces uno no podía ver imágenes y no había el contenido multimedia tan rico que hay en este momento. Entonces, pues por eso se diseñó así. Entonces, para poder hacer este envío de mensajes fue necesario crear también una especificación, que es un formato para mensajes que permite enviar mensajes
o más bien archivos que no necesariamente sean de texto, por ejemplo, imágenes, archivos ejecutables, archivos comprimidos, etcétera. Para esto se inventó este formato que se llama MIME, que es Multimedia Mail Extensions, y está especificado en los RFCs 2045 y 2056. Entonces, en los encabezados, ¿sí?, se le adiciona una línea adicional que dice qué versión de MIME se está utilizando. Ya hay varias versiones, y esto va a definir cómo van a estar codificados los caracteres dentro del mensaje. Para esto, y para convertir a caracteres archivos que no necesariamente, o que archivos binarios, por ejemplo las imágenes, se utiliza una codificación que se llama base 64, que es una codificación que es muy utilizada, y es algo que también pues les aconsejo que ustedes de pronto miren y le echen una mirada en internet. Pronto en Wikipedia van a encontrar una explicación de cómo funciona esta codificación. La ventaja es que esta codificación me va a convertir cualquier archivo binario a un archivo que solamente va a tener los caracteres de las letras mayúsculas, las minúsculas, los dígitos y el más, el slash y el igual. Entonces vean que de esta manera yo puedo convertir un archivo binario a un archivo que solamente tiene caracteres que puedo transferir a través del servicio de correo. Obviamente este tipo de codificación es reversible, entonces cuando llega a su destino y yo quiero ver cuál es el contenido del mensaje o cuál es el archivo adjunto, entonces se pasa por el proceso inverso de base 64 y me va a convertir ese mensaje que solamente está en caracteres a su formato original en binario. Y esa es la razón por la que nosotros podemos enviar archivos adjuntos a través del correo electrónico y podemos descargarlo fácilmente. Aunque claro, pasan muchas cosas que nosotros no vemos, y pues aquí en esta presentación vemos que el servicio de correo es mucho más complejo que lo que de pronto nosotros pensamos. Para nosotros, y esto ya se ha facilitado, lo que se ha desarrollado con los protocolos, pues ha convertido en esto en un protocolo que es totalmente transparente para nosotros, y estamos muy habituados, y creo que casi que cualquier persona que tenga una conexión a internet o que se conecte regularmente a internet utiliza regularmente el correo electrónico. Entonces, pues para terminar, SMTP utiliza conexiones persistentes, es parecido a HTTP en términos de esas conexiones. Si requieren enviar varios mensajes a un servidor, no se hace una conexión independiente por mensaje, sino se establece la conexión a ese servidor, y si hay 20 mensajes, 30 mensajes, el número de mensajes que sean necesarios, entonces se van a enviar todos a través de esa misma conexión. Acuérdense, por ejemplo, de HTTP, cuando HTTP es no persistente, entonces yo me conecto al servidor, descargo, digamos que la página inicial que quiero ver, cierro la conexión, analizo ese mensaje en HTML, a ver qué otros archivos requiero descargar. Entonces, por ejemplo, requiero descargar otras 3 imágenes, entonces por cada una de las imágenes hago una conexión al servidor, cierro la conexión, para la otra imagen otra conexión, y así sucesivamente para todo lo que tenga que descargar. Obviamente también existe el HTTP, que es persistente, que permite y funciona muy parecido a lo que es el correo electrónico. Entonces acordémonos también que el SMTP entonces solamente soporta texto, y hay que utilizar algún medio adicional que me permita convertir los archivos binarios o los datos que están no necesariamente en ASCII a un formato que él pueda entender y transmitir. También tenemos otros protocolos. El protocolo SMTP es el que se utiliza para hacer el envío de mensajes, pero en el momento en que yo quiero descargar el correo, entonces se utilizan otros protocolos que también hacen parte de todo este sistema. Entonces en este caso se utilizan protocolos, por lo general, protocolos de acceso, como lo es el POP3, que corre en el puerto 110, o el IMAP en el 143, o como se los mencioné, el de HTTP, y el de HTTP funciona como pues con todas las características de ese protocolo, y es lo que pues vemos generalmente cuando nos conectamos a nuestras cuentas de Gmail, de Hotmail, de Yahoo, etc.
El primer protocolo de estos, y es el más sencillo, es el protocolo POP. Este está en el RFC 1939. Este simplemente funciona con un modo de autenticación. Yo me conecto al servidor, me autentico y le digo que descargue los mensajes. Esto simplemente me permite bajarlos y borrarlos del servidor. No es un protocolo que sea muy poderoso y está pensado más que todo para yo descargar a mi máquina localmente los mensajes y eliminarlos del servidor. En vista de que se habían otras necesidades, ¿sí? Y no solamente era descargar, sino a veces se requería dejar los mensajes en el servidor para yo poder consultarlos. Si yo cambiaba de cliente de correo, ¿sí? Si me conectaba en otra parte y no tenía a mi cliente de correo, entonces poder tener acceso a los mismos mensajes, que es algo que también pues se hace en el web, pero si yo utilizo un cliente duro, por ejemplo, como Thunderbird o como Outlook, entonces puede ser que yo mire el correo desde varias ubicaciones. Entonces vean qué problema sería si yo descargara, por ejemplo, todo mi correo al servidor de mi casa y cuando me voy a trabajar me acuerdo que quiero revisar un correo. ¿Sí? Entonces me voy a conectar al servidor, pero vean que yo ya los descargué todos al servidor de mi casa, al computador de mi casa. Entonces pues no voy a poder tener acceso a estos a menos que tenga algún tipo de conexión o algún tipo de enlace con la conexión que yo tengo en la casa. Entonces vean el problema. Entonces a raíz de esto salió el protocolo IMAP, que es el Internet Mail Access Protocol, también RFC 1730. Entonces es un protocolo que es mucho más complejo que POP y me permite almacenar los mensajes en el servidor e incluso tener pues carpetas y tenerlos organizados. Entonces vean que esto me va a solucionar ese problema que yo tenía antes, que descargaba los archivos y no podía accederlos desde otra ubicación. En este caso yo me puedo conectar desde mi casa, ver mis mensajes, descargar lo que necesito, verlos sin ningún problema, igual como los veía en POP, pero vean que si me voy a mi oficina o me voy a cualquier otra ubicación, me voy a conectar al servidor y voy a poder también tener acceso a los mensajes. Entonces, en funcionalidad y lo que ve uno como usuario es que los dos funcionan exactamente igual, pero IMAP me va a permitir eso, poder conectar y descargar mis mensajes o ver mis mensajes desde diferentes ubicaciones. Y bueno, no vale la pena mencionar mucho lo que es HTTP, que ya pues conocemos, o el correo por HTTP, y es simplemente una interfaz. Muy posiblemente ya hay muchos clientes web de correo que también se basan en los protocolos IMAP y POP3 para hacer la descarga de mensajes. Entonces miremos un poco cómo son los detalles del protocolo POP3. Entonces veamos aquí en la diapositiva, hay dos fases, que es la fase de autorización. Entonces vean que es muy parecido, ¿sí? La forma como uno interactúa con el servidor, acá como uno interactúa con un servidor SMTP. Entonces el servidor dice listo, está el servicio listo para recibir mensajes, le digo que mi usuario es Bob, el password es hungry, y un problema que tiene este protocolo es que todo viaja en texto plano, entonces también pues tiene ciertos problemas de seguridad. Si el usuario y el password es correcto, entonces él me va a poder dejar entrar. Yo le puedo decir lísteme y él me va a decir listo, tiene un mensaje de este tamaño, de 498 bytes, tiene otro mensaje de 912 bytes. Y uno le puede decir, listo, descargue el primero, retrieve 1, y él le va a mostrar a uno el mensaje. Claro, esta es la interacción que hace el cliente de correo. Yo generalmente, y uno generalmente no va a hacer en modo comando la interacción utilizando este protocolo. Sin embargo, pues para que vean qué es lo que está pasando por debajo. Entonces se bajan los mensajes, se puede borrar el mensaje, bajar el mensaje 2 y borrar el mensaje 2 y salir. Y es un protocolo que es muy sencillo, que me permite pues hacer esta descarga de mensajes, pero vean que no tiene muchas funcionalidades. Yo solamente puedo descargar los mensajes y borrar los mensajes. Entonces pues también uno se pregunta pero vean que ahí yo puedo dejar los mensajes y los puedo consultar desde otra ubicación. Sí, claro, eso se puede hacer con POP3, pero es que él no estaba pensado específicamente para eso, entonces no es eficiente en el almacenamiento de estos mensajes y solo me va a permitir eso, leer y borrar los mensajes. Por el contrario, IMAP me permite pues obviamente también hacer esto con muchas más
funcionalidades que me permiten interactuar mucho más con el servidor. Entonces, POP3, entonces lo que les digo, solamente uno puede descargar y borrar. Si uno borró el mensaje y lo dejó descargado en una máquina, entonces uno puede finalmente releer ese correo. Y POP3 no mantiene el estado de una sesión a otra. Entonces, cada vez que yo requiera utilizar el servicio de POP3, entonces necesito otra vez arrancar por las fases de autorización para poder descargar los mensajes, a diferencia de IMAP, que IMAP sí me permite mantener una conexión persistente y yo estar permanentemente conectándome a descargar varios mensajes. Muchas veces uno solo quiere bajar un mensaje, pero generalmente lo que uno hace es con su cliente, tiene su cliente de correo abierto y uno está viendo varios mensajes, está conectado y uno puede demorarse, ¿sí?, un tiempo considerable haciendo eso. IMAP me permite mantener esa conexión por un tiempo relativamente largo. Además, IMAP me da la ventaja que permite que el usuario organice sus correos en carpetas en el servidor, que es una funcionalidad que no tiene SMTP y generalmente es deseable cuando recibimos mucho correo poder organizarlo en carpetas, por ejemplo, por las personas que nos escriben, o decir si este es correo de trabajo, este es correo de amigos y este es el correo de mi novia, por ejemplo. Bien, entonces ya para finalizar esta parte, entonces vamos a ver el protocolo DNS, que es como les decía, es uno de los protocolos más importantes y es prácticamente una de las piedras angulares actualmente en Internet. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y cuál fue cómo comenzó DNS o cuál fue la motivación para utilizar el DNS? Inicialmente, en los comienzos del Internet, pues no habían muchos servidores, entonces pues uno podía memorizar las direcciones IP, ¿sí?, es decir, los números que identificaba cada uno de los servidores. Entonces yo podía conectarme y pues como no eran muchos, yo podía tener un listado en una hoja de papel o en un archivo para saber qué datos están en qué servidor. El problema es que con el crecimiento de la Internet empezaron a crecer estas listas de direcciones IPs. Y pues como bien sabemos, es muy difícil para uno aprenderse muchos números y asociarlos, ¿sí?, con los datos que estos tienen. Entonces piensen que uno se acordara de los amigos, ¿sí?, por su número de teléfono y no por su nombre. Y esto era lo que pasaba. El sistema de DNS quiso solucionar este problema creando una capa, ¿sí?, adicional que me permitía asociar las direcciones IP con nombres en palabras, como lo es esto, ¿sí? Entonces yo ya no me tengo que aprender la dirección IP de Yahoo si me quiero conectar o de Google, sino simplemente me debo aprender es el nombre. Entonces en este caso, por ejemplo, www.yahoo.com, y eso es lo que usa y es mucho más fácil para nosotros como humanos utilizar, que estamos mucho más acostumbrados a utilizar palabras, y esto es lo que quería solucionar el DNS, y es el mapeo, lo que se llama el mapeo entre nombres, ¿sí?, nombres que son amigables con los humanos, con las direcciones IP, que son las que finalmente se utilizan para ubicar los diferentes servidores o clientes que están en la Internet. Entonces el sistema de nombres de dominio es un sistema que es único por la forma como está organizado. Es una base de datos que está distribuida, y eso es algo que es bien interesante. Inicialmente se pensó que esto podía tener un servidor centralizado donde se encontraran los mapeos de todas estas direcciones, pero entonces al crecer la Internet, esto se vio que iba a tener muchos problemas para gestionar este sistema. Entonces se diseñó lo que se llama la base de datos distribuida, que es un sistema jerárquico donde donde los servidores y los nombres y esos mapeos entre nombre y dirección IP se encuentran distribuidos en todo el mundo. Entonces este es un protocolo de capa de aplicación, ¿sí?, y es el que nos permite saber cuáles y resolver los nombres. Se llama la resolución
DNS es convertir el nombre como tal, el nombre de dominio, en la dirección IP. Esto no está orientado para que los usuarios lo utilicen. Uno utiliza los nombres y el DNS, ¿sí?, se encarga de hablar con las aplicaciones para que ellas sean las que utilicen las direcciones IP y que funcione de manera transparente con el usuario. Entonces, en los servicios de DNS, entonces tenemos pues la traducción de nombre de host a dirección IP y viceversa. No siempre está así, pero uno también puede preguntarle al DNS, oiga, vea, tengo esta dirección IP, ¿a qué nombre corresponde? ¿Sí? Entonces, si tenemos una dirección IP de poli.edu.co, que fuera, por decir algo, 200.63.24.12, entonces yo al preguntarle al servidor DNS, oiga, ¿a qué nombre corresponde esta dirección? Entonces él me va a decir, ah, sí, esa es poli.edu.co. Lo mismo, si yo digo al DNS, oiga, ¿cuál es la dirección IP? poli.edu.co, entonces él me va a responder, ah, sí, es esa dirección que les acabo de comentar. También tiene un servicio que es alias para hosts, lo que se llama el nombre canónico, y esto es lo que nos permite, por ejemplo, tener en un mismo servidor con varios nombres. Entonces yo puedo tener el www.poli.edu.co, también puedo tener elearn.poli.edu.co, puedo tener algo de, por decir algo, investigación.poli.edu.co, todos dentro del mismo servidor. Y vean que el DNS, yo a preguntarle por cada uno de estos nombres de dominio, me va a retornar la misma dirección IP. Entonces para esto se utiliza lo que se llaman los nombres canónicos. También un alias, y es algo que es bien importante, el servicio de correo electrónico depende, pues no totalmente, pero sí una parte depende del servicio de nombres de dominio, del DNS. En el DNS se guardan unos registros que se llaman los registros MX, que son de Mail Exchanger, que yo al preguntar al DNS, oiga, tengo una un correo para daniel@poli.edu.co. Entonces le pregunta al DNS, oiga, ¿quién es el servidor de correo para poli.edu.co? Y el DNS me va a responder, ah, sí, el servidor de correo es esta dirección IP. Y al ser un sistema distribuido, entonces esto también, esto de distribución de carga se refiere a que yo puedo asociar también a un solo nombre diferentes direcciones IP. Es decir, si ustedes, por ejemplo, hay un comando, ahorita lo vemos, que se llama nslookup, o si quieren lo podemos ver, mejor veámoslo de una vez. Hay un comando de Windows, también viene en las máquinas Unix, que se llama nslookup, que me permite utilizar el servicio de DNS. Yo le puedo decir, por ejemplo, nslookup, si podemos, por favor, aquí enfocar eso en la pantalla. Entonces, le digo yahoo.com. Entonces, vean, primero, incluso le pregunta a varios y me dice, bueno, no se puede encontrar, hasta que finalmente encontró un servidor DNS que va a ser el servidor de un servidor interno del Politécnico. Y vean la respuesta que me da y me dice, listo, para el nombre yahoo.com tengo estas direcciones IP, 209, 191, 122, 67, 195, 69, etcétera. Para otros servidores, miremos a ver, por ejemplo, para el Politécnico, poligram.edu.co. Vean que este también tiene diferentes direcciones, incluso internas, externas. Miremos a ver si hay uno que solo me dé una sola dirección. ¿Sí? Vean, aquí está el ejemplo. Entonces en nslookup, si yo le hago solamente a www.poligram.edu.co, entonces él me va a decir, vea, el servidor este es un alias, además, el servidor real se llama sigma.poligram.edu.co y el alias es www y se encuentra en la dirección IP 10.5.0.14, y para este caso utilizó el mismo servidor del requerimiento pasado, que era el 10.5.0.14.
.12. Y esta es la forma como se hace la resolución de nombres de dominio. Entonces sí les aconsejo que le echen una mirada a esta aplicación NSLOOKUP, que es bastante útil para entender cómo funciona este sistema. Y si ustedes son muy cacharreros, les gusta también y conocen un poco del sistema Linux o algún sistema Unix, ahí hay una aplicación que es, o sea, también está en NSLOOKUP, pero hay una aplicación que es mucho más poderosa y me permite conocer mucho mejor el sistema de DNS, que se llama DIG, D-I-G. Entonces, si ustedes pues tienen ese espíritu cacharrero, sí, pues les aconsejo que le echen una mirada a DIG y entiendan muy bien cómo funciona este protocolo DNS. Que si este protocolo no funcionara y no existiera, el Internet sería muy diferente de lo que lo conocemos. Y si en algún momento se llega a caer el DNS, digamos que todo el sistema y toda esa base de datos distribuida llegara a dejar de funcionar, no vamos a poder entrar al web fácilmente porque, como sabemos, es los nombres de los sitios donde nos queremos conectar, ¿sí? No vamos a tener quien nos haga ese mapeo. Entonces piensen que el DNS es como la agenda que uno tiene en su teléfono. Uno piensa, yo quiero llamar a José, ¿sí? Y uno piensa en eso, uno no piensa primero en el número. ¿Y uno qué hace? Si no se sabe el número de memoria, lo marca. Si uno no se sabe el número de memoria, ¿qué hace uno? Pues lo mira en su libreta y uno busca, ¿qué? El nombre. Busco dónde está José. Sí, José. Y con eso, la libreta que hace el papel del servidor de nombres me va a decir, sí, el número de José es este. Y yo finalmente marco el número de él. Entonces, vean que esa analogía funciona muy bien para entender cómo funciona el sistema de DNS. Y esto, pues, como les decía, es una base de datos jerárquica que es muy interesante como la diseñaron, y se tienen unas cosas que se llaman los servidores root. Los servidores root lo que hacen es que ellos saben dónde están los servidores principales para los nombres de dominio. Un nombre de dominio se divide en varias partes, ustedes lo han visto. Polygram.edu.co, vean que se divide en el .co, mirándolo de atrás para adelante, .co, que son los servidores, los del dominio de Colombia, los servidores .edu dentro de Colombia, y ya el nombre de dominio específico. Los servidores root conocen dónde están esos nombres de primer nivel, que en este caso sería el co, sería, por ejemplo, para Venezuela es BE, para Ecuador es EC, ¿sí? Y pues cada país tiene su código de nombres. Esos servidores root me dicen, sí, el servidor principal para co es esta dirección. Entonces después yo voy y le pregunto a ese servidor principal para co, oiga, ¿usted sabe dónde están los .edu.co? Y él dice, sí, yo los manejo o los maneja este otro servidor. Si los maneja otro servidor, entonces yo voy y le pregunto, listo, usted maneja los edu.co, oiga, ¿dónde está polygram.edu.co? Y él me dice, sí, polygram.edu.co lo maneja este servidor DNS. Uno después ya le pregunta al servidor principal de polygram.edu.co, oiga, quiero ir por ejemplo al www. Oiga, ¿quién es www.polygram.edu.co? Y él me va a decir, sí, esta es la dirección IP. Entonces vean cómo funciona esa jerarquía de DNS. Primero los root, después los principales y después pues ya va subiendo de nivel. Muy bien. Entonces pues esos servidores root están distribuidos alrededor del mundo e incluso hay especificaciones y tienen unos requerimientos de seguridad en términos de disponibilidad y de protección de datos, también protección física muy altas. Entonces hay solamente 13 servidores raíz en el mundo, ¿sí? A veces sube y en realidad no suben mucho, o sea, pueden que en este momento ya no sean 13, sino sean 14 o sean 15, pero realmente hay muy poquitos y estos servidores raíz son la columna vertebral del servicio de DNS. Si llega a haber algún problema con estos servidores raíz, con estos 13, se va a caer totalmente el sistema de DNS y pues no es que deje de funcionar Internet, pero gran parte de la Internet, por lo menos lo que depende de DNS, va a dejar de funcionar. Entonces, bien, esto es lo que les decía, los servidores root son los que conocen los nombres de alto nivel, los nombres de dominio de alto nivel, que es por ejemplo UK.fr, los códigos de países, también el COM, ORG, NET, EDU.
Y también tenemos servidores DNS autoritarios o autoritativos, que son los servidores DNS que tienen las organizaciones, donde, por ejemplo, para el Politécnico tiene un servidor autoritativo que tiene la relación nombre-IP para todos los nombres, por ejemplo, www, SMTP, POP y LEARN, ¿sí? Ahí está todo ese mapeo y ese se llama el servidor autoritario donde está esa zona, ¿sí?, de nombres. Y los mantiene, y eso es una ventaja que tiene el DNS al ser distribuido, y es que al no ser centralizado, entonces cada organización puede administrar sus nombres de dominio como ella quiera. También hay servidores de nombre local. En este caso ellos no tienen ninguna información local o las zonas que dicen, listo, aquí yo tengo el mapeo para Polygram Educo, que me dice a qué direcciones o los nombres, qué direcciones IPs tienen correspondientes. Entonces estos servidores de nombre local o servidores de nombre de caché solamente realizan labores de resolución de nombres. Estos no hacen parte de esa jerarquía que les mencionaba, sino cada ISP o incluso uno en su casa puede tener uno de estos servidores y estos uno les pregunta, ¿sí?, oiga, ¿quién es Yahoo? ¿Sí? Ellos no van a tener la información necesariamente en ese momento, pero ellos saben a quién preguntarle y ellos van a ser los intermediarios entre nuestro cliente, ¿sí?, y los servidores que hacen parte de la jerarquía, los servidores autoritario y los servidores raíz. Entonces uno le delega esa resolución de nombres a estos servidores locales o servidores de resolución. Entonces hay dos tipos de consultas, y esto también es algo que es bien importante, las consultas iterativas y las consultas recursivas. La consulta iterativa funciona en la que yo le pregunto a mi servidor, oiga, este nombre de dominio, digamos poly.edu.co, y él me dice, no me lo sé, pero pregúntele a este otro servidor. Entonces, listo. Entonces yo le pregunto al otro servidor, oiga, poly.edu.co, y dice, no, yo no sé, pero yo sé quién es el co. ¿Sí? Entonces él lo manda a donde esté el co, y el otro lo manda a donde esté el edu. Y finalmente alguno me va a decir, ah, sí, polygram.edu.co está en este servidor, entonces yo ya le puedo preguntar directamente. Eso es una consulta iterativa. Hay otra forma de consultas y es la que utilizan la mayoría de los clientes, que se llaman las consultas. A ver, aquí está, miremos a la diapositiva, mejor aquí muestra un poco más ilustrado cómo funciona esta consulta iterativa. Entonces mi cliente le pregunta a mi DNS local, oiga, quiero que me resuelva poly.edu. Entonces le pregunta al servidor raíz, el servidor raíz lo refiere a otro servidor, entonces este mismo servidor le pregunta al otro servidor, luego le pregunta al otro, hasta finalmente es el autoritario para el dominio poly.edu.co y este le responde. Y entonces esto es lo que es, aquí está la parte iterativa de las consultas, y es que el servidor que se le delegó la resolución de nombres, entonces le pregunta a cada uno de los servidores en particular. Y vean que es como ir preguntando en la calle, oiga, ¿usted sabe dónde queda esto? Ah, sí, vaya allá y le pregunta a una persona que está ahí. Entonces uno va y le pregunta a ese otro, y este lo refiere a otro y a otro y a otro, hasta que uno llega a la información que uno necesita. Las consultas recursivas son diferentes en ese aspecto. En este caso yo le delego también, el cliente siempre delega esa resolución de nombres, pero en este caso el servidor de resolución también va a delegar esa consulta. Entonces él no va a recibir para seguir preguntando él mismo, sino él le pregunta a un servidor y le dice, oiga, averígüeme cuál es la dirección IP de este nombre. Y entonces ese otro servidor va también a hacer el mismo proceso. Entonces vean, aquí yo le envío el dato, si le digo pregunte por poly.edu.co, y él le va a preguntar a otro servidor que él también tiene, al root, y le dice, oiga, averígüeme quién es el poly.edu.co. Y entonces ese otro servidor va a preguntarle a otro servidor, oiga, usted es .co, ¿cierto? Sí.
ay venga, averígüeme quién es educo.poli.edu.co, el otro recibe y hasta que finalmente, entonces vean cómo se va delegando, se hace como una manera de relevo, la resolución de nombres. Entonces vean la diferencia que en uno, yo le pregunto a uno, este me refiere, yo le pregunto al que me refirió, este me refiere a otro y yo le voy preguntando así. En este caso yo solamente le pregunto a un servidor y ese servidor se encarga de conseguirme el nombre. Puede también mezclar que yo le pregunte a este haga la resolución de manera recursiva y en algún punto de este camino, entonces se hace la cosa de manera iterativa. Entonces también se pueden mezclar las dos diferentes cosas. Y una cosa también es el caché, que son los servidores de resolución local que tienen, y como eso lo indica, una memoria caché, es decir, ellos descargan la información, ¿sí? Ellos averiguan, el nombre y la dirección IP, yo les doy un nombre, ellos me averiguan la dirección IP y ellos guardan temporalmente esa información que acabaron de averiguar para ahorrarse otra vez todo el proceso de hacer la búsqueda de manera recursiva o de manera iterativa. Entonces si alguien más, si yo pregunto por yahoo.com y otro cliente, otro usuario también quiere conectarse a yahoo.com, le pregunta al DNS y él ya va a saber, porque tiene almacenado, porque acabo de averiguar cuál es la dirección IP correspondiente a ese nombre. Entonces eso también es algo que es bien importante, que también nos ahorra muchísimo tráfico. Bien, hay varios registros de DNS, ¿sí? No voy a entrar en esto para que veamos ahorita un video que muestra cómo funciona el DNS, pero hay diferentes registros. Por ejemplo, el registro A que me dice el mapeo directo entre nombre y dirección IP, o el CNAME, que es el nombre canónico, que es el alias, el MX, que me dice lo del mail exchanger, que sirve para el correo electrónico, o el NS, que también, acuérdense que esto es jerárquico, puedo yo tener el servidor de un nombre de dominio, una parte esté en un servidor, pero otra parte de los nombres siga dentro de la jerarquía y esté en otros servidores. Entonces por eso es que muchas veces vemos que no solamente está polygram.edu.co, podemos tener www.polygram.edu.co o incluso podríamos tener servidor1.www.polygram.edu.co y así sucesivamente. Entonces uno puede armar esas jerarquías y la jerarquía uno lo va viendo en los puntos que separan cada una de las palabras que están aquí. Entonces, vamos a ver un video que está en YouTube, antes ya pues de cerrar este tema, que nos muestra y nos ilustra, y ustedes lo pueden buscar, cómo es el funcionamiento del servicio de DNS. Claro, es un poco más complejo de lo que muestran ahí, y eso pues ustedes lo pueden ver en el RFC. Entonces, a ver si podemos entonces poner en pantalla el video de YouTube de cómo funciona DNS. Ustedes también lo pueden buscar en su casa y pues miremoslo. Usamos las direcciones IP, recuerden, utilizamos los nombres y necesitamos hacer este mapeo entre las direcciones IP y los nombres de dominio. Entonces, pues miremos cómo funciona. Entonces un usuario, puede ser cualquiera de nosotros, quiere entrar a una dirección en el web, ¿sí? Entonces pone un nombre de dominio en el browser. Entonces, ¿qué es lo que pasa por debajo? Y esto es pues mucho más complejo que lo que pensamos. Entonces miremos, él escribe, pone enter, pero ahí no se sabe, el navegador no sabe de quién le debe hacer el requerimiento, solamente sabe un nombre. Entonces envía primero al DNS a averiguar cuál es el nombre de dominio, la dirección IP correspondiente a ese nombre de dominio. Entonces se va a buscar primero al servidor raíz para preguntarle, oiga, ¿quién tiene los .es? En este caso, vean que ahí viene otra que dice que, oiga, ¿quién tiene los .com? ¿Quién tiene los .edu? ¿Quién tiene los .co? Entonces él le va a decir, ah, listo, los servidores .es los administra este servidor, y le va a dar la dirección IP. Entonces se llega a donde está los servidores para es, y entonces ahora sí le pregunta, oiga, dominio.es, ¿quién lo tiene? Y él le va a decir, ah, sí, ese está en este servidor autoritativo. Entonces él va a ver y va ya a preguntar ahí, oiga, yo voy a buscar el www, ¿cuál es la dirección IP para el www?
Una vez retorna ya y yo sé cuál es la dirección IP a la que me debo conectar, entonces ahí sí se hace la descarga de los contenidos. Entonces vean todo el proceso que sucede cuando yo escribo una dirección en el navegador. Él no descarga los datos inmediatamente. Él lo que hace es primero le pregunta al DNS. Entonces, vengan, si quieren les muestro aquí rápidamente ya para cerrar esto. Entonces, si podemos ver aquí en la pantalla, ¿sí? Entonces aquí tenemos la aplicación Wireshark, que ya ustedes la deben conocer. Le voy a decir que le voy a configurar primero la captura. Esperemos que parece que un poco lento. ¿Sí? Entonces vean, aquí yo ya tengo listo un filtro para capturar, para que solo me muestre esos datos. Le voy a decir solamente captúreme puerto UDP 53 o el puerto TCP 80. ¿Sí? Entonces lo que voy a mostrarles es un poco cómo es la captura cuando yo escribo una dirección web. Entonces aquí ya estoy esperando y él ya empezó a capturar. Lo que pasa es que todavía no hay ninguna cosa. Vean, aquí tenía la página de Yahoo. Venga, abramos otra página y conectémonos, por ejemplo, a Google. www.google.com. Entonces ya le voy a dar Enter y vean que aquí él me descarga y la cosa es inmediata. Para nosotros él se está conectando directamente al nombre, pero eso no es tan cierto. Entonces vean, aquí en estos dos paquetes, aquí tengo la conexión de DNS. Entonces vean, si aquí yo los aíslo, entonces vean que el primero va a preguntar, ¿sí? A ver, miremos, a ver dónde está el query. Aquí está, y él le pregunta al DNS que nosotros tenemos configurado aquí, oiga, ¿quién es google.com.co? Y vean lo que me responde mi servidor DNS, y esta es la respuesta, y vean, así vea, para el query google.com.co, ¿sí? Que es esa dirección, me va a responder, vea, para google.com.co tengo varias opciones. Entonces está esta dirección que está en el 74, 147, 99, 103, 104. Vean que hay muchas direcciones IP. Y también me dice cuáles son los servidores de nombre autoritarios para el dominio google.com. Entonces vean, si limpiamos aquí esto, después de haber hecho ese requerimiento, entonces aquí ya tengo, aquí está primero la parte de DNS, y aquí si le digo follow TCP stream, vean que aquí ya es el requerimiento HTTP. Entonces vean que la cosa no es tan simple como solamente escribo y ya se descargan las cosas, sino se utiliza el servidor de nombres para poder primero saber cuál es la dirección IP y ahí sí hacerle el requerimiento al servidor HTTP. Entonces ustedes pueden hacer esta misma prueba en su casa con el analizador de protocolos, que me imagino y espero que ya hayan descargado y estén cacharreando bastante con él. Entonces, bueno, entonces lo que aquí aprendimos es un poco sobre los protocolos de capa de aplicación, ¿sí? Sobre el intercambio típico pues que hay de mensajes entre solicitud y respuesta, ¿sí? La mayoría de casos se utilizan protocolos cliente-servidor, pero pues también hay protocolos P2P, y en las lecturas de esta semana hay una parte que van a ver sobre cómo funcionan un poco y cómo es la búsqueda de host en redes P2P. También vimos un poco sobre los formatos de mensajes, ¿sí? Los temas importantes que les deben dar énfasis y pronto busquen un poco más para que profundicen en internet, los controles de mensajes, los sistemas centralizados versus los sistemas distribuidos, sistemas centralizados como en muchos casos los servidores web, o los sistemas o los servicios de FTP, con sistemas descentralizados como lo es el DNS. El web también es un sistema que se puede considerar, puede ser centralizado, también puede ser distribuido, sistemas sin estado o con estado, y transferencias confiables, no confiables. Y vean que esto me va a dejar la complejidad y la lógica de las aplicaciones
por fuera de la infraestructura de la red, que esas son las capas que vamos a ver en las semanas anteriores. Entonces espero pues que profundicen más esto, espero que les haya gustado este tema y que empiecen a revisar los temas de las semanas que siguen, que van a ser capa de transporte, capa de red y capa de enlace. Entonces cacharreen mucho, estudien mucho y que les vaya bien. Muchas gracias, nos vemos.